A esta hora vamos a tomar contacto desde Piura con el economista Raúl Martínez Luna. Él es el decano del Colegio Economista de Piura y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Raúl, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, muy gentil. Hola José, gracias por la invitación. Buenos días. Un reciente estudio del Colegio Economista de Piura indica que la población económicamente activa, la PEA, de Piura asciende a 1.100.000 personas. Sin embargo, de estas personas solo el 18% se encuentra en condiciones de empleo formal y el resto se encuentra en el sector informal y otro tanto que actualmente no trabaja. ¿Qué tan dramática es la situación en estos momentos en cuanto al empleo en Piura, Raúl? Sí, efectivamente, este estudio se ha hecho en base a los indicadores socioeconómicos laborales que publica también el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aquí en el departamento de Piura, de los cuales nos indica que aproximadamente de la PEA, 1.100.000 personas, cerca de 100.000 personas, que es el 20.9%, son jóvenes entre 15 a 29 años que no estudian y tampoco trabajan, ¿no? Los denominados ninis. Ese es por un lado, y por el otro lado el empleo formal e informal. Del 100% de la PEA, tan solo el 20% está en un empleo formal y el 80% en empleos informales. Entonces, Piura no escapa a la realidad nacional en cuanto a la informalidad del empleo como tal y en cuanto a este incremento de jóvenes que no estudian ni trabajan y que se han visto también golpeados por la pandemia, que ha hecho que tal vez los niveles educativos, los estándares educativos hayan caído en estos jóvenes que ven en la virtualidad algunos escapes o vicios también para que estén en estas condiciones bastante preocupantes, José. Ahora, de esta cifra que ha tabulado el Colegio de Piura, ¿esto se presenta tanto en zonas urbanas, periurbanas y rurales, Raúl? Definitivamente que estos datos importantes tienden a empeorarse en zonas de pobreza, José. No olvidemos que Piura pasó o incrementó sus niveles de pobreza al 33.1% a nivel regional, pero en la costa es mucho menos la pobreza que en la zona rural, en las zonas del campo. Por ejemplo, en la zona de Yavaca, en Lagunas, hay 68% de pobreza, en Pacaypampa 67% de pobreza, Huancabamba y Ayabaca son zonas pobres, y si yo me traslado a la costa, tal vez diría que en Piura, provincia, las zonas de Tamborán, de La Arena, La Unión, un poco más rurales, tenderían a ciertos indicadores de pobreza mucho más altos, tomando en cuenta, José, que es allí donde el ministerio los diferentes ministerios tienen programas sociales, y la mayor cantidad, José, de programas sociales aquí en la región Piura se dan a donde, en Tamboralde, por ejemplo, programa Juntos, programa Caliguarma, en comparación con los demás distritos, lo cual me da un indicador de que la pobreza en esas zonas, en esos sectores, es todavía bastante alta. Ahora, en el caso de los jóvenes, esta cifra que tú mencionas es bastante preocupante, bastante relevante, ¿no? Y sobre todo en esta consideración que hoy se conoce como los ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian. ¿Esto qué significa, para luego ir desagregando un poco el tema? Que estos jóvenes no tienen oportunidades, no pueden ni trabajar ni estudiar. En estos momentos están, en realidad, totalmente desocupados. Sí, en un país o una región con escasez de oportunidades, educación de baja calidad, inseguridad ciudadana y un sistema de transporte precario, es por tanto un escenario perfecto para que abunden los jóvenes ninis. También el escenario se complementa cuando hay inversión privada estancada o ahuyentada por la inseguridad ciudadana, que no permite que este desarrollo de empleo se pueda dar en zonas específicas, en zonas donde la pobreza justamente abunda, José, ¿no? Entonces es importante que las autoridades, el gobierno nacional impulse
ese tipo de inversión privada en diferentes zonas que permitan bajar estos indicadores y tener jóvenes más productivos, que es lo que necesita la región Piura y el país. Ahora, tú mencionabas una de las zonas más golpeadas es Ayabaca, Huancabamba, pero también en zona costa, has mencionado el caso de Tambo Grande, ¿no? ¿Cuál es la realidad en Tambo Grande, uno socioeconómica y lo otro en cuanto a los jóvenes que se encuentran en estos momentos sin ninguna oportunidad ni de empleo ni de estudio? ¿Y a qué se dedican estos jóvenes en la actualidad? ¿Tienen algún indicador ustedes del Colegio de Economistas? Sí, te decía por qué Tambo Grande, porque estábamos evaluando los indicadores sociales, ¿no?, que nos da el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y por ejemplo, en el programa Cuna Más hay un promedio de 2.468 familias de Tambo Grande, que es muchísimo más o el doble de, por ejemplo, lo que hay en Huarmaca, que son 1.078, o el programa de pensión 65, donde está en cerca de 2.500 personas, el programa Juntos, con más de 7.967 familias, que es un número considerable en comparación de las demás provincias y distritos, ¿no? Entonces, creo yo que allá en la zona de Tambo Grande específicamente, los jóvenes, sobre todo de caseríos, están buscando hacer emprendimientos, pero muchas veces estos resultan en pequeñas bodeguitas, en pequeños negocios o buenas intenciones. Creo que también el tema del género entre hombres y mujeres está bastante grande, se está peleando para ello, y la falta de oportunidades, tomando en cuenta que nada más ellos dicen, oye, yo de aquí salgo del colegio y de repente voy a una empresa de uva, de mango, a trabajar como mano de obra no calificada y tener ingresos de inmediato. Entonces creo yo que se están yendo a la mano de obra no calificada y al tema de transportes al hacer mototaxi o motilineal en algunos sectores, ¿no? Entonces creo yo que eso pues no permite que las familias jóvenes tengan ingresos mucho más altos de los que podría tenerse en esa zona. Interesante lo que mencionas en la última parte. O sea, ¿qué rubro dentro de la informalidad es el que más predomina? El rubro de mototaxis. Sí, tú vas a zonas como Tambo Grande, La Arena, La Unión, y nos damos cuenta que los mototaxistas están abundando, ¿no? Y crecen más la cantidad, ¿no?, que los ingresos cada vez van disminuyendo, lo cual nos da un indicador, pues, de que la pobreza en esos sectores puede ser muchísimo más alto que el promedio ante la falta de oportunidades. ¿Esto qué significa, Raúl? Que en el momento los jóvenes y también entiendo los adultos no cuentan con oportunidades ni para tener trabajo digno, ni mucho menos para estudiar, en el caso de los jóvenes. Sí, como te dije, las empresas agrícolas en la zona quizás tienen una mayor cantidad de absorción de mano de obra, pero esa es una mano de obra quizás no calificada o no muy bien remunerada. Creo que los jóvenes están buscando oportunidades diferentes, oportunidades en diferentes rubros, no nada más el tema agrícola, sino en temas de servicios, en temas de mecánico eléctrico, ingenieriles, pero también dicen, caramba, si yo estudio esto en mi tierra no había tenido oportunidad de trabajar porque nada más se absorbe mano de obra no calificada, ¿no? Entonces como que tienen cierto temor ante la falta de oportunidades, ante la limitada inversión privada en la zona, de que sus estudios no valgan la pena si es que lo hacen, ¿no? Entonces, como te decía al principio, es importante que se promueva ese tipo de iniciativas para impulsar la inversión privada en esos sectores. Ahora, y si miramos un poco, extrapolamos esto en Piura, hay localidades donde ya se puede ir mirando este desarrollo, donde hay inversión, donde hay posibilidades para los jóvenes y para el resto de personas. ¿Hay, digamos, algunos ejemplos que se pueda seguir tomando en cuenta la importancia que significa inversión privada y desarrollo a la par? Claro, por ejemplo, yo siempre manifiesto a nivel regional y a nivel nacional en algunas ponencias que damos que Sechura provincia, que era antes netamente pesquera, hoy día cuenta con la empresa Misquimay, una empresa de minería no metálica que exporta los fosfatos de Bayobar y que ha creado condiciones para que haya más empleo directos e indirectos, para que hayan ingresos a la Fundación Comunal San Martín de Sechura, que constantemente tiene ingresos
por la empresa Misquimayo al Fondo Social Bayóvara, el FOSPIBAY, que actualmente lleva un acumulado de 350 millones de soles para que se invierta en proyectos, obras en beneficio de la población. Y hacer proyectos, obras, implica dar mayor trabajo a la población, dar mayor calidad de vida a la población, más oportunidades a los jóvenes, porque también se encuentran más capacitados. ¿Y esto producto de qué? Producto de las regalías mineras que se da con esta actividad, que muchas veces es vista por algunos políticos o politiqueros como un caballito de batalla para hacer campañas políticas, para hacer mensajes negativos, y que sin embargo Sechura se convierte en el ejemplo idóneo en el que la agricultura, la pesca, la minería pueden convivir de una forma adecuada y traer, sobre todo, desarrollo para que se mejoren esos indicadores de pobreza, de anemia y educación. Ahora, tú mencionabas hace unos instantes que en Piura solamente un 18%, tomando la cifra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en Piura el 18% tiene empleo formal. Pero esto es en el cálculo global. En algunas localidades como Tambo Grande, ¿eso es mucho más bajo? Claro, definitivamente que sí, ¿no? Es mucho más bajo ese porcentaje de empleo formal y mucho más alto las condiciones laborales en cuanto a no mejoras en las condiciones laborales. En estas zonas la informalidad prolifera muchísimo, como te decía, desde el sector transporte, mototaxis, y hasta mucha gente que opta por irse a la minería ilegal que hay en las lomas, en Suy, en Zapillica, en la frontera misma de Perú con Ecuador, donde ven un ingreso mucho más fácil en una actividad ilegal, que es la minería, ¿no? Entonces, creo yo que estos indicadores en algunas zonas sí van a ser mucho más dramáticos, porque le estoy dando un dato a nivel regional, pero ya desagregando zonas de pobreza implica menor nivel de empleo formal y mayores índices de ilegalidad e informalidad, como es el caso de Tambo Grande, por ejemplo. Muy bien, Raúl Martínez, decano del Colegio Economista de Piura, yo te agradezco por esta información. Te voy a estar molestando más a menudo para ir desagregando algunos aspectos, algunos indicadores que tienen que ver justamente con estas brechas que se presentan, ¿no? Tanto en educación, en salud y ahora en el tema de empleo que hemos abordado hoy día, que es sumamente preocupante. Solo el 18% se encuentra en condiciones de empleo formal en Piura, pero hay puntos, hay zonas, como el caso de Tambo Grande, como citas, donde los indicadores son aún mucho más dramáticos. Así que vamos a seguir conversando sobre otros indicadores que tienen que ver con el aspecto social y con el aspecto de pobreza. No sé si tengas algo que agregar, Raúl. Sí, para mí es importante que en estos tiempos de reactivación económica se impulse muchísimo la inversión privada, que es un motor principal de la economía para que el PBI regional, distrital, nacional crezca. Entonces, el Estado debe ponerse las pilas y promover, dar las condiciones necesarias para que la inversión privada crezca y esta sea generadora de empleo y de mejores ingresos que le den calidad de vida a las familias. Así que muy agradecido, José, y estamos atentos a tu llamada. Muy buenos días. Muy amable. Conversábamos con el economista Raúl Martínez Luna, decano del Colegio de Economistas de Piura.